Hola, bienvenidas a todas las personas que nos siguen en Cambio. Estamos hoy aquí con el embajador de Palestina, Rauf al-Malki. Embajador, gracias por acompañarnos acá. Después de más de un mes de que comenzó esta situación en la Franja de Gaza, que afectaba a Palestina, por supuesto, la respuesta de Israel a los ataques de Hamas, que en realidad se ha convertido en una ofensiva que ha afectado a miles de personas civiles en Gaza. Gracias por darnos este espacio aquí en la Embajada en Bogotá. Muchas gracias por darme la oportunidad de llegar al público de su revista, de su página web. Quisiera que empezáramos hablando un poco de las relaciones entre Colombia y Palestina. El presidente Juan Manuel Santos, antes de terminar su mandato, una de las últimas cosas que hizo en cuanto a relaciones internacionales fue reconocer al Estado de Palestina. Ese fue, digamos que, algo muy importante y algo que generó muchísimas opiniones en su momento. Y ahora, bueno, el presidente Gustavo Petro se ha puesto 100% del lado de Palestina y quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el balance que hace de las relaciones de los dos países? Usted lleva acá ya casi 10 años. Cuéntenos un poco. Yo diría que el balance es positivo. Como usted puede ver aquí mismo, comenzamos aquí con una misión especial de Palestina, una representación que en algún momento ni siquiera se consideró como diplomática. Luego, en el año 2014, fuimos elevados, digamos, de nivel a misión diplomática hasta que llegamos al reconocimiento total del Estado de Palestina por parte del presidente Santos en sus últimos días de gobierno. Y ahora, pues, bueno, luego pasamos por una época, no fue muy, digamos, positiva con el gobierno de Duque, donde las relaciones fueron casi que, digamos, mínimas. Y ahora, pues, de nuevo, pues, las relaciones están cogiendo más fuerza, se están estrechando más. El presidente Petro en varias ocasiones se ha expresado a favor de la causa palestina, del reconocimiento del Estado, de su membresía en Naciones Unidas como Estado pleno y además, digamos, de la condena del genocidio del Estado de Israel en contra de la población palestina en la Franja de Gaza y en otras partes también, como Cisjordania. Así que en general sí es una, estimo que las relaciones están en su mejor tiempo. Embajador, con la situación y el conflicto que ha habido en este último mes, el presidente Petro ha estado muy interesado en cooperar con Palestina. ¿Cómo es su relación o cómo ha sido la relación entre esta representación palestina y el gobierno nacional en términos de cooperación? ¿Ha habido un diálogo más fluido? ¿Qué tanto usted tiene comunicación con el gobierno? Sí, es verdad, el diálogo es mucho más fluido que antes. Hemos podido notar que, digamos, la votación de Colombia en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales están siendo siempre a favor de Palestina. Es a favor del derecho internacional, yo considero, ¿no? Y estando a favor del derecho internacional, pues lógicamente tiene que estar al lado del Estado palestino. También hemos podido, digamos, firmar unos cuantos acuerdos de cooperación entre los dos estados. El presidente Petro también ordenó un vuelo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza y la repatriación de algunos ciudadanos colombo-israelíes, pero también por lo menos una ciudadana colombo-palestina, que fue un gesto muy agradecido por la comunidad palestina y sentimos que pues estamos en un momento de desarrollar y estrechar mucho más las relaciones entre los dos países. Embajador, y también el presidente Gustavo Petro anunció la apertura de una embajada colombiana en Ramala. Quisiera preguntarle qué ha pasado con eso, qué avances hay. Ya usted de pronto sabe quién sería el diplomático que el gobierno estaría pensando en mandar para allá. No, la verdad es que no sabemos quién va a ser. Esperamos que sea alguien que siempre, pues digamos, ha mostrado un apoyo hacia la cuestión palestina. ¿Para cuándo? Pues yo pensaría que para el primer semestre del año 2024. Ya se están adelantando las gestiones. Sí, correcto. La apertura de la embajada fue incluida también en el presupuesto nacional y fue aprobado, claro está. Entonces, es cuestión de tiempo. Embajador, y
además de las relaciones políticas que hay entre Colombia y Palestina, comercialmente, ¿qué tan importante es para ambos países esta relación fluida que puede estar fortaleciéndose en estos últimos meses? La verdad es que la relación con Palestina no va a ser una relación de intereses comerciales en principio, sino más bien de cuestión de valores, de principios, ¿no? El reconocimiento de un Estado que pues tiene todo el derecho de existir, a un pueblo que ha estado luchando por su autodeterminación, por su independencia, por su libertad y además hacia una comunidad colombo-palestina que reside en el territorio palestino ocupado, que no tiene acceso, por ejemplo, a los servicios consulares, porque los servicios consulares están siendo manejados de Colombia, están siendo manejados desde Tel Aviv, desde el consulado en Tel Aviv. Y los palestinos, aunque tengamos algunos, yo no en este caso, digamos, doble nacionalidad, no podrían moverse hacia el consulado en Tel Aviv. Entonces, el servicio consular para esta población en Cisjordania, como también en la Franja de Gaza, es muy necesaria y por eso también sería muy importante la apertura de la embajada con una sección consular. Embajador, y quisiera preguntarle a propósito de eso, ¿usted alguna vez, si no ahora, antes de de lo que está pasando en este momento, ha tenido comunicación con su homólogo israelí, con el embajador de Israel aquí alguna vez? No, la verdad es que no hemos tenido contacto. Eh, Israel desde hace muchos años ha dejado de comunicarse con la Autoridad Nacional Palestina en cuanto a negociaciones de paz o en cuanto a contactos políticos. Embajador, y ya adentrándonos un poco más en el conflicto, hoy que ha pasado ya un poco más de un mes, ¿cuál es el balance que hace la Autoridad Nacional Palestina de la cifra de heridos, de víctimas de la ofensiva de Israel y también en términos de infraestructura y del impacto económico que ha tenido esto en el territorio? Mira, lo que estamos siendo testigos es un genocidio total, es una limpieza étnica de parte de Israel en contra de la población palestina. Lo que Israel hizo en su momento para su creación, su fundación, como un Estado encima de un territorio que no le pertenece, que es una limpieza étnica, expulsando en ese momento a más de 750.000 palestinos de sus tierras, arrasando a más de 530 ciudades y aldeas. Hoy en día son 7 millones de palestinos refugiados que viven en el exilio y algunos también en la Franja de Gaza. Esto también lo repitió en el año 67, en la Guerra de los 6 días, 56 años atrás, y ahora mismo lo está intentando de nuevo. Lo que está pasando en la Franja de Gaza, para mí y para muchos analistas, no es cuestión de una venganza en contra de un acto de Hamas, sino que es arrasando con toda la Franja de Gaza, asesinando a miles y miles de palestinos, en su mayoría civiles, y no lo está diciendo yo ni el ministerio de Hamas, como aquí están tratando es de disfrazar, sino que es el Ministerio de Salud palestino que está siendo manejado es por la Autoridad Nacional Palestina y organizaciones internacionales como es la Organización Mundial de Salud y otras ONGs y organismos internacionales. Y la cifra ahora mismo es más de 13.000 palestinos civiles, el 70% de ellos mujeres y niños, el 40 y pico por ciento son niños, han sido asesinados. Cada hora ahora mismo hay 5 niños siendo asesinados en la Franja de Gaza, una destrucción total de toda la infraestructura, porque hemos estado viendo cómo han estado bombardeando no solo residencias, donde más del 60% de las viviendas de la Franja de Gaza han sido destruidas parcial o totalmente, sino que hemos visto cómo han estado bombardeando colegios,
Ayer, dos masacres en dos escuelas con refugiados palestinos desplazados de sus casas. Según órdenes del Estado de Israel, se refugiaron en las escuelas para ser bombardeados. Ayer mismo solo asesinaron a 200 civiles en dos escuelas, en dos escuelas. Están hoy mismo bombardeando un hospital es el hospital indonesio, con mucha gente desplazada, mucha gente herida, mucha gente enferma. Y hay imágenes, porque antes al comienzo, cuando el hospital Bautista, Israel salió a negar que haya sido ellos los causantes de esa tragedia, donde murieron casi 400 palestinos civiles refugiados en ese hospital. Ahora mismo Israel no sale a desmentir nada porque las imágenes están ahí, los tanques bombardeando el hospital, y todo esto con un solo propósito, es desocupar a la Franja de Gaza. Embajador, a propósito de eso, hace unos días nosotros hablábamos con el embajador de Israel y él decía que su objetivo era no parar hasta acabar completamente con Hamas. Y ellos dicen, desde el Estado de Israel dice que Hamas, por ejemplo, tiene bases debajo de los hospitales. Sin embargo, por ejemplo, Human Rights Watch dice que no puede comprobar que eso sea cierto. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Israel siempre busca una justificación, una excusa para, digamos, explicar cómo un Estado supuestamente firmante de la Carta de Naciones Unidas está bombardeando hospitales, está cortando el suministro de agua, alimentos, medicamentos, electricidad, combustible a toda una población civil. Si esto se llama una guerra en contra de Hamas, esto está mal llamado porque todo el mundo sabe que esto es un castigo colectivo, que esto es un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, e incluso llega a ser calificado como genocidio. No se ha comprobado nada de lo que está diciendo Israel. Israel dice eso porque sabe que en los hospitales hay miles de personas desplazadas. Israel lo que quiere es desocupar la Franja de Gaza y entonces empieza a inventar excusas para decir que ese hospital o aquel es una base militar. Ha estado diciendo que el hospital Shifa está debajo del hospital el comando central de Hamas. Y cuando entra el ejército israelí, nos demuestra unas cosas que uno hasta le da risa de lo ridículo que es el portavoz del ejército israelí, mostrando casi nada, simplemente nada, para mostrar y probar de que aquí ha habido o se ha movido o ha entrado. Por ejemplo, ayer salió el portavoz a decir que con unas imágenes de las cámaras del hospital, donde llegan con dos heridos israelíes o extranjeros y los meten al hospital para ser tratados, ¿no? Y eso lo ha dicho Hamas desde el comienzo, que los heridos los había llevado a los hospitales para ser tratados. Y eso no va en contra de Hamas, y eso no es ninguna prueba de que ese hospital está siendo usado como base militar. ¿Dónde están aquellos túneles o aquellas bases militares que están debajo del hospital Shifa que nos estaba demostrando en una animación el portavoz del ejército israelí? En ningún caso se ha comprobado nada de eso. Que haya túneles debajo de la Franja de Gaza, eso todo el mundo lo sabe. Y eso también lo ha admitido y lo ha dicho Hamas y otras organizaciones de resistencia en Palestina. Entonces no vienen a decir ahora que hay bases o que hay túneles o que por qué entró alguien de Hamas con un rehén extranjero para ser tratado, que eso ya justifica que estén ahora mismo bombardeando hospitales. Todo el mundo sabe que esto es un crimen de guerra. Justamente sobre eso le quería preguntar. ¿Usted
piensa que en dado caso podría pasar que haya realmente un proceso judicial en un futuro por cuenta de las acciones de Israel que serían en algunos casos presuntamente ilegales? Son ilegales y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Sabemos que Estados Unidos y la Unión Europea sale siempre a defender a Israel, haga lo que haga, pero ¿Usted tiene esperanza desde su la perspectiva en que la esperanza es justicia... poquita, ¿sabes por qué? Porque nosotros llevamos casos desde el año 2014 que llevamos esos casos de los bombardeos de Israel en contra de la población civil palestina, donde miles y miles de palestinos fueron asesinados y la Corte Internacional, Penal Internacional, hasta el momento no ha tomado ninguna acción al respecto. Israel ha asociado a Hamas con infraestructura civil. Y yo le pregunto, ¿qué tan representativo es Hamas de la población civil palestina? Es una organización violenta que no es un ejército oficial de Palestina, pero ¿qué tan representativo es de la población allá? Mira, en tiempos de guerra, en tiempos de violencia, en tiempos de bombardeos de Israel, en tiempos cuando Israel está cometiendo genocidio en contra de la población civil, aumenta la popularidad de Hamas y todas las facciones de resistencia palestina. Y eso todo el mundo lo sabe. Incluso también eso se aplica a Israel. Israel ahora en este momento, pues la popularidad Natalia? de Netanyahu, pues sube sabiendo de que él es corrupto, etcétera, etcétera. Pero cuando ya es cuestión digamos, de guerra, entonces la gente, el pueblo se une. Y el pueblo está viendo de que lo que está pasando ahí es un genocidio. Entonces, lo que están haciendo Israel, como le digo, cuando bombardea hospitales, cuando bombardea colegios, mezquitas, iglesias, cuando bombardea universidades, ¿cuál es el objetivo de eso? Bombardear toda una hospital, toda una universidad, perdón, y arrasarla completamente de la faz de la tierra. Cuando bombardea pozos de agua, cuando corta el suministro de combustible para que la gente no pueda comer, no pueda cocinar, no pueda hacer cirugía, no pueda vivir una vida normal. Eso quiere decir que lo que está haciendo no va en contra de Hamas, de ninguna manera. Esto va en contra de la población civil y ellos quieren convencer a la gente, si no sale voluntariamente del norte de la Franja de Gaza, pues tendría que salir a la fuerza, asesinándolos. Y eso es lo que han estado haciendo. Pero quisiera, digamos, creo que Colombia, por ejemplo, se ha solidarizado muchísimo con las víctimas que ha dejado todo esto, los ataques desde Israel. Pero de todas maneras, por ejemplo, jamás tiene en este momento secuestradas a algunas personas de Israel. ¿Usted pediría abiertamente que jamás libere a esos secuestrados? Claro que sí. Y también que Israel libere a los niños y a las mujeres palestinas que están allá en las cárceles israelíes desde hace muchos años, que también son rehenes, ¿verdad? Y todo el pueblo palestino es rehén de Israel. Yo, cuando vuelva a Palestina, yo tengo que pasar por los retenes militares israelíes, por la frontera que controla Israel. Y de alguna manera yo soy rehén de Israel. Toda la población palestina, estamos hablando de 7 millones de palestinos que somos rehenes del Estado terrorista de Israel. Usted retrata la situación como una cárcel en la que están los palestinos en este momento. ¿Cómo es la situación humanitaria cuando hay tanta dificultad para el ingreso de ayudas? Vimos ahora que también en Colombia se han solidarizado y hay personas que traen aquí ayudas humanitarias, pero ¿qué tan difícil es que eso entre ya para ayudar a la población y cómo ustedes están tratando de solventar esa dificultad Es que la verdad es lo que está pasando allá, como le digo, no solo los bombardeos, no solo el corte de suministros de agua, de alimentos, de medicamentos, de combustible, sino que ahora mismo la gente está pasando una hambruna. La gente no encuentra qué comer. O sea, lo que está entrando
desde Rafah, desde la frontera con Egipto, es el 10% de lo mínimo que necesita la franja de Gaza, la población allá. Antes del 7 de octubre, llegaban a la franja de Gaza, una franja que lleva 16 años asediada por el ejército israelí, entraban 500 camiones de alimentos al día. Y hoy en día solo está entrando el 10% de esos camiones. Y hace poquito, hasta que hace 2 días, permitieron la entrada de un poco de combustible para que los camiones desde la frontera palestina pudieran moverse un poquito hacia el sur nada más. O sea, no están llegando hacia el norte porque están los caminos cortados. Entonces llegaba los pocos camiones que llegaban y que les tenían permiso para poder entrar, y en el lado palestino no había combustible para llevarlos, ni siquiera al sur de la franja de Gaza. Lo que demuestra la difícil situación es que es una situación inhumana. Están matando a la gente, asesinándolos no solo con bombardeos, sino que también con hambre. Eh, ¿Usted qué piensa? Digamos, ya nos lo dijo un poco, pero quisiera que profundizara un poco más en qué opina de cómo la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido han, se han referido a este tema. Sobre todo, hemos visto que la Unión Europea ha empezado a cuestionar las acciones de Israel y el presidente de Estados Unidos, con muchísima moderación, pero también ha hecho llamados a Israel a que respete por lo menos el derecho internacional humanitario, casi que con la imposibilidad de desconocer lo que pues se ha visto alrededor del mundo. ¿Qué opina usted? Yo pienso que Estados Unidos, más que todo Estados Unidos, Bretaña y algunos países, los principales de la Unión Europea, han sido cómplices en este genocidio que se está cometiendo en contra del pueblo palestino. Ayer Al Jazeera le pregunta a Borrell, el secretario, digamos, o el ministro de Exteriores de la Unión Europea, ¿qué opina sobre lo que está pasando? Si esto es un crimen de guerra, lo que está cometiendo Israel, y él dice que él no es un abogado para, digamos, calificarlo. Y le preguntan, ¿y lo de Hamas? Y dice, sí, esto es un crimen de guerra. Entonces, ese doble rasero de medir las cosas cuando se está asesinando a más de 16.000 palestinos, que la Unión Europea no fuera capaz de salir a decir esto es un crimen de guerra. No podemos cortarle alimento, agua, medicamento a toda una población de 2.300.000 palestinos, cuando sí salieron a condenar todo esto en la guerra de Ucrania-Rusia, y han sido muy claros de que cualquier corto de suministro es considerado un crimen de guerra, y aquí salen a dudarlo, es porque hay un doble rasero, porque hay víctimas buenas y hay víctimas malas, y en este caso las víctimas palestinas son las víctimas malas. Embajador, el presidente Petro ha dejado como en el aire una idea de hacer una conferencia de paz con Israel y tratar un poco de mediar en esta situación, a pesar de que la distancia, por lo menos geográficamente, es muy grande. ¿Usted ve esto posible, por un lado? Y segundo, ¿cómo cree que Colombia puede ayudar a resolver este conflicto de manera pacífica como un actor internacional? Sí, mira, yo creo que esa idea del presidente Petro es una excelente idea, porque tenemos que buscar una solución, una salida a este problema. Y la salida para Israel siempre ha sido la violencia y la guerra. Y eso es lo que ha practicado siempre desde su fundación hasta este momento. Y esto que estamos viendo en la Franja de Gaza lo hemos visto repetidas veces. Bombardeos sobre la Franja de Gaza, ¿eh? Y no solo sobre la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania. Lo que usted ahora mismo mira y ve en Cisjordania, todos los días Israel asesinando a centenares de jóvenes palestinos, demoliendo casas, anexando territorio palestino. Este no es el camino, este no puede conducir hacia nada, sino más y más violencia, más y más odio. Y Israel cree que lo que no se consigue con violencia se consigue con más violencia.
Y nosotros le hemos estado diciendo que el único camino es la paz y las negociaciones. Y Israel se rehúsa a sentarse en la mesa a negociar con los palestinos, con la Autoridad Nacional Palestina. Y entonces, una idea que viene del presidente Petro, acompañada ya por varios países latinoamericanos, pero también del mundo. Ahora también salió la Unión Europea a llamar por una conferencia internacional de paz. Salieron muchísimos países. Hay que aprovechar el momento de que ahora se está hablando de un conflicto que es de tal magnitud que puede llegar a ser una guerra o regional o incluso una guerra mundial. Entonces, ahora es el momento de llamar a que Israel se sienta en una conferencia internacional de paz para acatar las resoluciones de las Naciones Unidas y aplicar lo que es el derecho internacional. O sea, los palestinos no pedimos, digamos, nada de Israel más que lo que dice el derecho internacional claramente, que es el retiro del territorio palestino ocupado y permitir la creación de un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Embajador, pero digamos, uno piensa en la negociación y estará una parte que es Israel, una parte que es la Autoridad Nacional Palestina, pero ¿dónde queda Hamás? La representación de ellos en esa eventual negociación de paz, ¿cómo se podría integrar? Porque claro, su presencia generaría bastantes problemas Fíjese para los que países. el mismo dirigente de Hamas, Haniyeh, salió hace una semana a decir que nosotros lo que hacemos es luchar y lo que queremos conseguir es un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital. No ha salido a decir que vamos a borrar Israel del mapa, ni vamos a echarlos al mar. Él salió a decir que lo que luchamos es por un Estado palestino independiente en el territorio palestino ocupado. Y ellos le han delegado a la autoridad palestina para llegar a esta solución. Entonces, la cuestión no es que si jamás va a estorpecer, digamos, lo que es las negociaciones para llegar a un acuerdo, pero a un acuerdo justo, porque todas las ofertas que se le dieron a los palestinos fueron unas ofertas incompletas. Nosotros lo que queremos es no tener una autonomía bajo el ejército israelí, sino que lo que queremos y luchamos por él desde hace 75 años es poder construir un Estado palestino independiente, libre. Nosotros no podemos vivir así como estamos viviendo y no podamos a poder permitir que esto siga ocurriendo. Israel anexando más territorio, trasladando su población, más de 800.000 judíos radicales instalados ilegalmente en territorio palestino ocupado. Es decir, que en una eventual negociación jamás estaría dispuesto a dejar las armas y para que se pudiera contemplar la posibilidad de que exista Palestina e Israel. Jamás existe porque existe una ocupación. La ocupación existió 20 años antes de la creación de Hamas. Hamas no es el problema, Hamas es el resultado de la ocupación, es el resultado de las políticas de Israel, de anexión, de aniquilación del pueblo palestino. Cuando esas razones desaparecen, desaparece Hamas. Pero jamás, yo le quiero decir a los israelíes, que jamás no se puede determinar, no es cuestión de poder asesinar a unos cuantos líderes. Jamás es una idea. La idea es de resistir una ocupación, ¿verdad? Y eso no se puede matar. Claro, pero lo que se cuestiona, con eso que usted dice, lo que se cuestiona mucho en Israel es, por ejemplo, lo que pasó el 7 de octubre, el asesinato de más de 1.000 personas inocentes en Israel, digamos. Menos mal que no dijo 1.400, ¿no? Porque todo el mundo estaba diciendo 1.400 y luego ahora redujeron el número a 1.200.
según fuentes israelíes. ¿Y sabes Pero, por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahora Israel está reconociendo que esos 200 cuerpos quemados eran de Hamas. Lo que quiere decir que la mayoría de esa población civil que fue asesinada el 7 de octubre fue a mano del ejército israelí. Y hay una investigación ahora mismo en Israel y ha sido publicada en el periódico Haaretz, como también en el periódico Yedaot Ahronot, donde demuestra que fue el ejército israelí a través de helicópteros Apache que pues se emprendieron en contra de todos los carros que estaban ahí en ese momento. Pero ese no es el tema, ese no es el tema. El tema es que, ¿qué motivó que Hamas atacara a Israel? Una franja de Gaza que lleva 16 años asediada. Nivel de pobreza que llega al 80 y pico por ciento. La gente vive de la ayuda humanitaria internacional. El 50% de la población vive en qué? Sin trabajo, ¿verdad? Entonces, gente que no tiene esperanza ninguna, gente no ha salido, no ha entrado, no ha conocido nada más desde hace 16 años que esa cárcel más grande del mundo a cielo abierto, ¿no? En una situación muy difícil. Entonces tenemos que acabar con eso que motiva que gente salga a luchar, a usar la violencia para conseguir sus objetivos. Si nosotros logramos darle al pueblo palestino su derecho, su esperanza, su dignidad que ha perdido desde hace más de 75 años, entonces ya no habrá más motivo para que esos jóvenes se unan a Hamas o a cualquier otra organización. Embajador, eh, cualquiera que uno o alguien desprevenido que lo pudiera escuchar pensaría que se estaría entrando un poco en el terreno de la justificación de las acciones de Hamas contra la población de Israel. Le pregunto directamente, claro, hay una motivación y unas causas de lo que reivindica Hamas, pero ¿cuál es la postura de la Autoridad Nacional Palestina frente a las acciones armadas, no solo del 7 de octubre, sino de los últimos años? Las acciones armadas en contra de Israel las garantiza el derecho internacional. Colombia es país independiente, ¿por qué? ¿Cómo Bolívar luchó en contra de la colonización española? ¿Verdad? Y eso lo garantiza el derecho internacional. Y nosotros estamos abogando es por el camino diplomático, el camino político, el camino de las negociaciones. Es Israel la que no ha querido. Y muestra a ello es que Israel está colonizando el territorio palestino. Si Israel de verdad tiene la intención de permitir que los palestinos seamos un pueblo libre e independiente en nuestro territorio palestino, ¿por qué está anexando ese territorio? ¿Por qué está trasladando su población hacia allá? ¿Verdad? Eso es lo que uno tiene que ver. Es Israel la que no está permitiendo que el camino de las negociaciones de la paz llegue a un buen fin. Y entonces yo en ningún momento justifico la muerte de ningún civil, ya sea israelí, sea de religión judía, cristiana, musulmán o cualquier otra religión. No es lo que estamos buscando nosotros. No queremos ver muertes, ni en el lado israelí, pero tampoco en el lado palestino. Y lo que hizo Hamas, ¿ya? Lo que hizo Hamas, ya sea legal o ilegal, pues también que lo diga la Corte Internacional, Penal Internacional. Pero eso no justifica en ningún momento la aniquilación del pueblo palestino, lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Las imágenes que ustedes no alcanzan a ver, porque aquí ya no se trata de mostrar más víctimas, porque las víctimas ya no son israelíes, las víctimas son palestinas. Los hospitales con miles de personas desplazadas, miles de personas enfermas, heridas, sin electricidad, sin agua, sin comida, asediados por tanques israelíes, bombardeando hospitales
Y si eso todavía no es considerado crimen de guerra, castigo colectivo en contra de toda población, si esto no es genocidio, y ahora pues nadie habla de eso, porque ya no es el tema, porque esas víctimas no son las víctimas buenas. Con lo que ha sucedido realmente los medios y incluyo por supuesto a cambio, sí hemos hablado muchísimo de las víctimas de Gaza, hemos hablado con médicos allá, hemos hecho entrevistas con ellos eh, y justamente quería preguntarle eso, como que durante muchos años, sobre todo en Estados Unidos y digamos que el norte global ha estado muy en favor de Israel, pero ahora por las redes sociales y demás, ¿usted siente que ha cambiado un poco la perspectiva? ¿Siente que con lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, Palestina ha ganado más respaldo de distintos ciudadanos del mundo, quizás no gobiernos necesariamente, pero sí de la ciudadanía de distintos países en redes sociales, las manifestaciones, por ejemplo, en Correcto, sí. Londres? ¿Qué opina usted? Sí, señora, así es. Yo creo que a pesar de las posiciones de los gobiernos occidentales, donde estaban prohibiendo las manifestaciones a favor de Palestina, prohibiendo izar una bandera de Palestina como si fuera un símbolo de odio, En Inglaterra. ¿eh? Y de antisemitismo, pues toda la población ha estado saliendo en todas partes del mundo. Es increíble ver la cantidad de solidaridad en todas partes, desde Nueva York, Washington, Texas, todas las ciudades norteamericanas, judíos que salen a decir, no en mi nombre, no en nuestro nombre. Eso es lo que más me conmociona, ver que todo lo que ha hecho Israel para decir que cualquier crítica a su Estado, a su política, a su apartheid, es antisemitismo, salen a los mismos judíos a decirle no. Usted no habla en nuestro nombre y nosotros también como judíos condenamos lo que están haciendo en contra del pueblo palestino. Que haya manifestaciones desde Indonesia, desde Australia, hasta aquí también Colombia, a favor de la causa palestina, en condena, pidiendo cese al fuego, y gobiernos que hasta el momento se rehusan a pedir ese cese al fuego, muestra que hay una población civil, unas sociedades civiles que están a favor de Palestina, de la lucha del pueblo palestino, en contra de las políticas de su gobierno. Antes de esto, Benjamín Netanyahu había salido en la Asamblea General mostrando un mapa del nuevo Oriente Medio. Y allá en azul, todo lo que es Palestina histórica, incluyendo la Franja de Gaza, Cisjordania, toda, y Jerusalén, estaba dentro de ese mapa como formando parte del Estado de Israel. Benjamín Netanyahu antes de eso estaba soñando en que ya no había por qué ni negociar ni sentarse con los palestinos porque la cuestión palestina ya estaba muerta. Y hoy en día hay millones de gente reclamando Free Palestine en todas partes del mundo. De todas maneras, embajador, esto ha desatado también una ola de antisemitismo y también algo que en realidad no es algo nuevo, mucha discriminación en contra de las personas que practican la religión musulmana. Ha habido mucha discriminación casi que desde hace muchísimos años, pero ahora quizás también se ha intensificado, pero también en contra de la comunidad judía. Ha habido estrellas de David pintadas, no solo acá en Colombia, sino en otros países. Unas personas acá se disfrazaron de Hamas y, digamos, ¿usted qué opina de esto, de la discriminación de personas que practican una religión y en medio de eso terminan viéndose discriminadas de lado y lado? Claro, opinamos que estamos en contra de eso, todo esto. Pero en referencia a ese video, pues del parque de la 93, pues esos no estaban disfrazados de Hamas, estaban disfrazados eran de árabes. Y entonces, Pero, no, pero eso estaba, o sea, yo sé que alguien lo quiso aprovechar como para decir que esto era antisemitismo, esto era arabofobia, porque no estaban disfrazados de Hamas. ¿Usted ha visto a los de Hamas con turbantes y con abaya, vestidos como los árabes del Golfo? Y esos estaban vestidos así, ¿ya? Entonces,
Bueno, entonces le Sí, incluyo eso también, la pero sí, era homofobia. para, digamos, para explicar eso, ¿no? Que se está aprovechando cualquier cosa de crítica también al Estado de Israel para decir que esto es antisemitismo. ¿Acaso no fue el mismo presidente Petro acusado de ser antisemita por el mismo embajador de Israel? Por solo haber mencionado lo que le había pasado a los judíos en Europa y compararlo con lo que está pasando a los palestinos en la Franja de Gaza. ¿Eh? Claro, pero La porque, acusación siempre también está ahí. Y los que contribuyen a que esto fuera así, aquellos que salen en nombre de la comunidad judía a justificar todo lo que está haciendo Israel en contra de la población civil palestina de genocidio. Pero nosotros condenamos cualquier acto de antisemitismo, como también de islamofobia o arabofobia o cualquier discriminación o racismo en cualquier comunidad, sea que sea. usted personalmente, desde que lleva en Colombia, de nuevo casi 10 años, ¿alguna vez ha sido víctima de discriminación de alguno de estos tipos? Por su religión, por su nacionalidad, por cualquier cosa. No, yo pienso que el pueblo colombiano no tiene esos sentimientos en contra ni los judíos ni en contra de los palestinos o árabes que residen acá. Los que llegamos acá, palestinos, árabes, libaneses, sirios, todos estos fueron integrados entre, digamos, el pueblo colombiano, ya son colombianos. Y entonces nunca se ha sentido esa discriminación y no la he sentido yo personalmente. Al contrario, yo lo que siento que el pueblo colombiano es un pueblo solidario y que recibe a todo inmigrante con los brazos abiertos. ¿Cómo tratar de reconciliar los lazos entre palestinos e israelíes que finalmente son diferentes a los estados, son diferentes a Hamas, son diferentes al ejército? Finalmente es una población que convive en un mismo territorio históricamente. Pensando a futuro, ¿cómo se puede recomponer ese tejido entre ambos pueblos que ahorita parece tan distante y tan fracturado por el conflicto? Pues desafortunadamente los líderes de Israel han sido unos líderes que han orientado su sociedad hacia el extremismo. Hoy en día, en la sociedad israelí, incluso antes del 7 de octubre, la sociedad toda, en todas las elecciones, por ejemplo, que ha habido y que han sido muchas en los últimos años en Israel, la cuestión palestina no era un elemento más en el debate entre los votantes ni entre los políticos. No estaba sobre la mesa. Todo era asuntos internos. Y la cuestión palestina estaba considerada como ya un hecho consumado, que poco a poco, gradualmente, vamos es anexando ese territorio porque saben que ellos pueden hacerlo y que toda la comunidad internacional no ha hecho nada en absoluto para obligar a Israel a acatar el derecho internacional. Esto, la total impunidad del Estado de Israel y de su sociedad, pues ha hecho que se trasladen hacia la extrema derecha y consideren que incluso ahora ministros que están en el mismo gobierno de Israel consideran que el pueblo palestino simplemente no existe, que no existe. O sea, están matando a unos fantasmas, no están matando a unos palestinos. Esto que pasa ahora mismo en la Franja de Gaza está llevando las cosas hacia un extremo demasiado ya para poder nosotros volver a sentarnos como pueblos a dialogar. Pero nosotros creemos que el único camino que hay es el camino de la paz, el camino del diálogo y el diálogo, pero basado sobre la justicia, ¿no? O sea, hemos estado sentándonos a negociar con Israel por años, pero mientras negociábamos, Israel lo que hacía era anexar y anexar más territorio y trasladar más y más a su población civil
al territorio palestino ocupado. Entonces, esto no se puede permitir más. O sea, el negociar solo por negociar no tiene sentido. Si tenemos que sentarnos, y eso es lo que estamos abogando por, ¿ya? Y con la comunidad internacional ahora, una conferencia de paz es para que las dos partes fueran obligadas, sean obligadas a acatar lo que es el derecho internacional. Es el único camino, es el único. No hay más salida. Y la misma comunidad internacional ha reconocido que la única solución para este problema es la solución de dos estados. Es tanto ahora el odio, sobre todo causado por esto último, que está pasando en la Franja de Gaza. Generaciones y generaciones de palestinos que han estado viviendo esta situación, estando masacrados, viviendo esto de bombardeos, de ver a sus hijos, a sus hermanos pequeños, ¿eh? Asesinados de esta manera, esta gente no va a perdonar fácilmente. Israel lo que está haciendo es asesinar la paz, es asesinar cualquier posibilidad de paz. Y es el último llamado que le hacemos a la comunidad internacional para que intervenga ahora y salvar lo que se pueda antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo sería demasiado tarde? ¿En qué momento dice usted, creería usted que ya no hay vuelta atrás? Mire, ahora mismo 800.000 judíos instalados ilegalmente en territorio palestino. Están siendo armados por el mismo gobierno. Todos están siendo armados, ¿no? Y estos judíos radicales que viven allá, que están atacando a pueblos, a aldeas, a civiles, a carros palestinos, ¿no? Esto va a poner las cosas todavía mucho más feas. Y dentro de muy poco, si esto sigue así, pues vamos a tener 1 millón, 1,5 millones de judíos radicales radicados ilegalmente en territorio palestino ocupado, que cuenta solo con 3,2 millones palestinos. Entonces, va a ser imposible poder crear un Estado palestino viable dentro del territorio palestino ocupado en el año 1967. Estamos en los últimos momentos de la posibilidad de poder llegar a la solución de dos estados. Y por eso es que el llamado es de urgencia a la comunidad internacional. O es ahora o no es nunca. Embajador, gracias nuevamente. A ustedes, muchas Muchas gracias. gracias.